Ahí. Qué cosa rara esta, ¿eh? Buenas. Bueno, ya estás con ella. Sí, tremendo. ¿Qué? ¡Ah, qué momento, gente! Yo que no tengo problemas para socializar, debo reconocer que la tecnología me está intentando inhibir. Pero no lo logrará. Bueno, es tu primer vivo, ¿no? En tu historia de vida. Es el primer vivo en mi vida. Esta fue tu primera pandemia. Totalmente. Es mi primer Bilpli. Tu primer Bilpli. Totalmente. Bien. Ahí bueno. Se unió Marcos. Bienvenido, Marcos. Eso. Autobienvenida. Muy groso, Marcos. Qué imagen, que se ve de fondo ahí, los libros. Bueno, una genialidad. ¿Querés contarnos de entrada cosas de la Bilpli? ¿Cuándo abrimos? ¿Cuándo abrimos, Fede? Bueno, no puedo dejar de ser yo. Nada, justamente hoy hablaba con Carla de que me había olvidado la fecha y que Sole la tenía re presente. Pero es el octubre 16. Pero te están soplando. Totalmente. ¿Qué día cae? Cae sábado, por supuesto. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Muy bien. Marcos, hola, Luni Loco. Luni Lococo. Luni, hola. Hola, Luni. ¿Quién es tu hija? Luni es mi hija. Están ahí. Sash también. ¿Sasha tu hija también? Sí. Booker se unió Book Romy. Es. Hola, genia. Hola, amiga. ¿Viste? Ahí está, gracias. El público No me siento tan mal, ahora les hablo a ustedes. Porque tenía esta cuestión de que... Ahí te saludan. Hola, Sashi. Bueno, vamos a abrir el sábado 16 de octubre a las 16 horas en Camarones 2876 Capital. Totalmente. ¿Sí? Camarones y Nazca. École mismo. Bien, ahí va, primer anuncio. Sí, primer anuncio, es un espacio donde, bueno, contar un poquito, ¿no? De qué va esto. Es un espacio donde van a encontrarse con una biblioteca popular, un poco también, ahí ven un poquito atrás los libros. Este espacio va como ya terminando de tomar esa forma física, con mucho laburo, las manos, las limpiamos un poco, pero... se estuvo pintando. Bueno, en esta dinámica de biblioteca popular vas a poder llevarte libros a tu domicilio, asociarte, venir a leer acá. Principalmente lo que te vas a encontrar es con editoriales independientes. Me parece que eso también es como cuenta un poco de hacia dónde rumbeamos con el proyecto. Y a su vez también existirá un espacio llamado Cuen, espacio cultural envolvente, donde se van a ofrecer diversos talleres de formación de oficio, de disciplinas culturales, pero también creo que lo más importante es que también va a ser un espacio de contención, de asesoramiento, donde, bueno, se van a ir dando como varias situaciones en cuanto a diversas problemáticas que también como nos interesa abordar desde la Bilpli, desde el Cuen, temáticas como géneros, como infancias, como gerontismo, como violencia institucional, situación de calle. Bueno, un poco también lo que fuimos recorriendo a lo largo de estos vivos, ¿no? Con las diversas temáticas que les invitamos, si tienen ganas de escucharnos un poco y también como de dar cuenta de este posicionamiento que tenemos desde el espacio y demás. Bueno, pongan los vivos que están muy buenos. Así que, bueno, nada. Otra de las cuestiones como interesantes como para quienes por ahí no nos conocen tanto o se están uniendo ahora y que también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tiene que ver con que los espacios de la Bilpli van a ser trabajados por personas trans y personas que salen de contextos de encierro. Eso me parece que es importante recalcarlos porque, bueno, también dan cuenta de nuestra mirada, de nuestra intencionalidad, desde un espacio totalmente autogestivo. Eso también da cuenta de nuestro posicionamiento. Así que, bueno, nada,
les invitamos para profundizar un poco más en esto, a seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Twitter. Me siento como en una radio. Y nuestra página de internet, gracias. Bien Marcos, porque está ahí. Bien. ¿Cómo es la página, Marcos? No. Bilpli.com.ar. Y también ya está disponible el canal de YouTube de la Bilpli. Bien, me acabo de enterar, está buenísimo. Esto pasó esta semana ¿Y por qué no? Pero porque todavía no se lo puede encontrar porque no llegamos a una cantidad de videos mínima. Bien. Pero pronto van a poder buscar Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva o Bilpli y van a encontrar los videos en YouTube. O sea que esta y toda la... Todo. Bien, los spots, las transmisiones en vivo, va a estar todo junto, lo audiovisual. Datazo, para que puedan ahí... Acá te dice Book Lovers Arg, sos muy buena vocera de todo lo que apoyás, defendés y crees. Sos un ejemplo de lucha. Nada. Te quiero. Está enferma y está haciendo el aguante. Es muy genia. Es una persona de la cual aprendo un montón porque, está a punto de recibirse de profe de historia y hizo todo un recorrido y estamos juntas como muy metidas en la cuestión de colonial, así que, bien. Amiga, gracias. Bueno, si les parece, vamos como arrancando. Dale, ¿sí? Dale. Bueno. Pará. ¿Qué? ¿De qué vas a hablar? Sí, era lo que iba a decir. Pensé que te ibas a mandar ya directo. Sí, claro, pero había preparado toda una intro. Porque la situación es la siguiente. Como ya sabrán muchos y otros se estarán enterando ahora, soy una persona que habla un montón y que en ese hablar un montón, más allá de, además de hacer y hablar, ¿no? Se va por las ramas. Entonces, tuve que hacerme como... Me van a ver que estoy mirando porque estoy siguiendo como un cierto punteo para no irme y no abrirme. Vamos a hablar de lo que es feminismos comunitarios y decoloniales, ¿sí? Una aclaración, primero que nada y antes de arrancar, porque tiene que ver con el recorte que propongo para hoy, que tiene que ver con un recorte y hablar de mujeres, ¿sí? Porque si no, se nos haría un vivo súper largo y me parece que las temáticas son como en profundidad, ¿sí? Hay que entrar y hay que meterles en profundidad. Entonces, en función de esto, les aclaro que va... hola Lu, te adoro. Vamos como a hacer un recorte de esto. Lo que vamos a plantear es como este posicionamiento que no solamente es político, es teórico y es epistemológico, ¿sí? Entonces, para mí, lo decolonial tiene que ver con entender cómo se construyó la historia de nuestra América, ¿sí? Y el Caribe, Latinoamérica y Caribe, y es un posicionamiento como para pensar diversas temáticas, ¿sí? Que nos interpelan, pero desde nuestro territorio. Dussel, que es un pensador y un filósofo latinoamericano, justamente que plantea esta cuestión de la decolonialidad, dice que es imposible entender cómo Europa se hizo centro sin entender el colonialismo, ¿no? Y podemos sumar más adelante esa centralidad, ¿sí? Que fue en su momento Europa, la centralidad que ocupa Estados Unidos también dentro de ese planteamiento del sistema mundo que vamos a elaborar más adelante. Como sabremos, y si no sabemos, lo planteamos ahora porque es parte de este recorrido, Europa se hizo Europa gracias a los pueblos de América Latina y el Caribe, ¿no? Gracias, ¿cómo? A través del saqueo, a través de esta imposición de la religión, despojando muchas de las creencias o intentando despojar muchas de las creencias, cosmovisiones, cuestiones materiales de los pueblos originarios y de afrodescendientes, ¿sí? Entonces, en esto que ellos intentaron plantear como un descubrimiento, en realidad lo que Dussel plantea, y acordamos en esta línea, tiene que ver con un encubrimiento de esa otredad, ¿sí? Esa otredad, estamos hablando de pueblos originarios y de afrodescendientes, ¿sí? De esclavos que eran traídos de África, ¿sí? Para mano de obra y para, ya sabemos, ¿para qué? Para explotación. Entonces este posicionamiento lo que nos permite es entender
desde un lugar crítico, ¿sí? Que el colonialismo, ¿sí? Intentó despojar a nuestros pueblos de sus territorios, de sus creencias y demás, de sus recursos, de nuestros recursos naturales, y que ese colonialismo que inició en 1492 no finalizó con las independencias, con las guerras de independencia y con las logradas independencias, sino que al día de hoy ese colonialismo persiste. Y esas prácticas fueron transformándose, pero que están vigentes al día de hoy. Dussel, historiador, filósofo argentino, radicado en México, súper el aporte de Eri, es así, la verdad que es muy interesante. 1492, el encubrimiento del otro, después si quieren lo subimos en los comentarios, pero me parece que es como una muy buena bibliografía como para aportar. Sí. Yo tengo una pregunta. Vos decís que la centralidad de Europa es producto o gracias a América Latina y el Caribe. Sí, claro. ¿Y África? No. A ver, acá, bueno, igualmente esto lo vamos ya sé que vamos a hablar más claro, adelante, sí. Pero, a ver, claramente la mano, o sea, lo que hace... No estamos hablando del colonialismo en África. Okay. ¿Sí? Okay. Esto lo abordan los teóricos postcolonialistas, todo lo que tiene que ver con las independencias de África y de la India, que se dan a partir de las independencias de 1950, 1960. Okay. ¿Sí? ¿Es posterior a las independencias? Sí, claro, vos tenés colonias, o sea, pensar hasta 1950, que hubieran, bueno, todavía siguen habiendo colonias. Claro, por eso. Pero lo que pensamos del continente africano en función del colonialismo es justamente la mano de obra esclava que es traída, obviamente contra su voluntad y en condiciones totalmente terribles, ¿sí? Para justamente venir a trabajar en las minas y el servicio justamente de la corona española. Ok, perfecto. Bueno, entonces desde esta perspectiva de colonial lo que tratamos como de pensar, sí, claramente Europa se enriquece con América y al día de hoy Europa, Estados Unidos se siguen enriqueciendo con América. Entonces desde esta perspectiva lo que intentamos es pensar cómo se nos fueron imponiendo estas lógicas, estos procesos políticos, ¿sí? Y cómo podemos empezar a pensar, igualmente ya esto se viene trabajando como en clave de colonial, ¿sí? Porque, necesitamos como generar acciones políticas colectivas en pos de esto para poder generar transformación social, desde una clave de autogestión, desde autonomía. Los que se llevan a cabo usaron para pagar sus guerras. Sí. No solamente para pagar sus guerras, sino además para financiar la revolución industrial, eso lo vamos a ver en un cachito más adelante, y bueno, esto propicia el auge del capitalismo, ¿no? Sabemos que, bueno, a grandes rasgos, la revolución industrial es como el gran paso del sistema feudal al capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar voy retomando los comentarios que van haciendo que me parece que son súper pertinentes. Bueno, entonces en este sentido lo que el feminismo decolonial se nutre no solamente de los saberes académicos, sino también de los saberes comunitarios, de los populares, de la memoria larga, de las luchas indígenas, afro, de los feminismos populares, de los feminismos villeros, ¿no? Y también es de la filosofía y de la política latinoamericana, ¿sí? Desde un pensamiento latinoamericanista, como ya planteamos, tomamos a Dussel, Quijano, Freire, por plantear así como a grandes líneas a quienes vamos a abordar a lo largo de este vivo. Porque estas lógicas, como ya les decía, neocoloniales, se siguen practicando hasta la fecha. Los megaproyectos del norte, y cuando hablamos del norte, tiene que ver con pensar un norte, ¿sí? Desde la línea del Ecuador para arriba, el cual incluye Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? Están todo el tiempo imponiéndose y afectando comunidades, atentando contra nuestros territorios, nuestros recursos naturales, volviendo a hacer ese saqueo desde otro lugar, ¿sí? Digo, antes se llevaron el oro y la plata del Potosí, pero ahora
Digo, están haciéndolo a través del extractivismo, a través del petróleo y demás. Y en función de esto también hay como propuestas decoloniales, hay propuestas colectivas, comunitarias de lucha en contra de esto. Entre ellas encontramos el posicionamiento del feminismo decolonial. ¿Rusia también entra dentro de este grupo de países? Ay, me está matando. Sí. Sí, okay. Sí. China no está en el norte, claro. Pero sí, a ver, pensando este nuevo entramado geopolítico, digo, porque muchas de estas cuestiones cuando se planteaba centralidad y periferia o en los nortes y los sures, digo, estábamos hablando de un momento en donde sí, también entraría Rusia porque estaba todo el tema de la Guerra Fría, pero hoy podríamos pensar que parte de ese norte o parte de esa centralidad también podría llegar a ser China por los posicionamientos que tiene a nivel geopolítico. India no. 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 Bueno, también lo que toma, además de todos estos de los feminismos de los cuales se nutre, así como a grandes rasgos para después ir desarrollando, no te seguí, me siguen haciendo una estigmatización. Sí, bueno, vamos a avanzar con esto de la estigmatización social que tiene que ver con una de las violencias en las que pone eje el feminismo decolonial. Que toma de los feminismos críticos y demás. También lo que va a hacer así a grandes rasgos el feminismo decolonial es hacer una revisión al mismo concepto de mujer, ¿sí? Que se plantea desde su pretensión de universalidad desde los feminismos hegemónicos, ¿sí? Y esa mirada también que se hace lineal de la historia, en donde todo tiempo pasado fue como peor y todo lo que venga de la mano del progreso y de la modernidad es superador, ¿sí? Entonces, bueno, en función de esto, lo que vamos a hacer, fue como un pantallazo muy general, lo que vamos a ir es como desmenuzando todas estas situaciones, todas estas cuestiones. La idea es poder desplegar y transmitir alguna de los posicionamientos y las corrientes que toma el feminismo decolonial para generar y producir su propia teoría, que también se genera y se produce, además de estas corrientes que lo nutren, de la propia práctica, ¿sí? Una de las cuestiones como fundamentales tiene que ver con la praxis, ¿sí? Esto se hace en la calle, en los movimientos, en el activismo mismo, ¿sí? No es algo que queda solamente planteado desde lo académico, desde la universidad, ¿sí? Tiene más que ver con la praxis. Entonces, lo que vamos a hacer es un punteo de las premisas que vamos a recorrer, ¿sí? Uno de ellos es la diferencia entre el feminismo poscolonial y el decolonial, un poco ya lo planteamos, pero ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. El otro es el concepto de feminismo decolonial que plantea María Lugones, de la mano de lo que es el proyecto de modernidad colonial. El otro al que me voy a referir es el concepto de feminismo hegemónico, que hace referencia a un feminismo blanco, de privilegio racial, de una determinada clase que está asociada a la burguesía claramente, de sexualidad y de geopolítica, ¿sí? Porque tiene mucho que ver esta cuestión de dónde nos encontramos ubicados, ¿no? Da cuenta de determinados lugares, esto que decía del centro y periferia y demás. Y por último, las dos fuentes de las cuales se nutre este feminismo decolonial, que tiene que ver, por un lado, las fuentes de los feminismos críticos, feminismo negro, feminismo de pueblos originarios, autónomo, comunitario de América Latina y otras cuestiones que vamos a ir desarrollando más adelante, y una segunda fase que es el del proceso modernidad-colonialidad, que surge a partir de un poco de tomar de estos pensadores, como hablábamos antes, Quijano, Dussel y demás, para pensar cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la colonización y que abren como para pensar varias de las problemáticas y de las cuestiones que atravesamos en América Latina y el Caribe. Lo que les propongo, vamos a empezar por la segunda fuente, que es este proyecto Modernidad de Colonialidad, que lo que nos va a permitir es situarnos en un marco histórico, ¿sí? Que va a dar como referencia a este feminismo decolonial, porque sin entender esta cuestión no se va a entender desde qué lugar el feminismo decolonial genera determinadas críticas y produce determinados posicionamientos y teorías.
Primero, bueno, esta diferenciación entre la teoría decolonial y la poscolonial. Lo que hablábamos recién, la teoría poscolonial es la que toma las experiencias de las independencias de África y de la India en los años 50 y 60. Y nuestro punto de partida para la teoría decolonial es 1492. Recordemos que es la fecha en la que se produce la colonización, se inicia la colonización europea en la región, y a partir de ahí se imponen una serie de cuestiones que nos parecen como importantes repensar y considerar hoy en la actualidad, ¿sí? Una de esas premisas fundamentales que proponen pensadores decoloniales, que es que con el fin del colonialismo como hecho colonial, como hecho histórico, como una construcción geopolítica, geohistórica, con esto de que trae consigo de la modernidad occidental, lo que es la división internacional del trabajo entre centro y periferia, la jerarquización de la raza, género, sexo, sexualidad, no ha cambiado, sino lo que hubo fue una extensión de todo ese fenómeno a lo que se podría llamar colonialismo moderno o neocolonialismo, ¿sí? Y aquí entra, dentro de lo que también es llamado colonialidad global, un concepto que para el feminismo decolonial es como fundante, que es el concepto de colonialidad. La colonialidad la podemos pensar como una secuela, como algo que quedó de ese colonialismo, pero que persiste al día de hoy. Básicamente la definición que es que refiere a un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo, ¿sí? Entonces, se generó una forma de ejercer el poder que, a pesar del tiempo y de las transformaciones y, como decíamos anteriormente, de las guerras de independencia y demás, se mantiene a la fecha. Otra premisa es la que plantea Dussel, que es para mí como muy interesante y que permite pensar muchas cuestiones en cuanto a lo que es América Latina y Caribe, que tiene que ver que va a decir que el colonialismo, el capitalismo mundial y la modernidad occidental son una trilogía inseparable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el capitalismo sin el colonialismo no hubiera sido posible. ¿Por qué? Por esto que hablábamos al principio del vivo, ¿sí? Que tiene que ver con que la revolución industrial se pudo llevar a cabo gracias al saqueo de las riquezas de América Latina, ya sea mina de el oro, la plata y demás del Potosí, o del Imperio Maya y Azteca, el saqueo. Eso sirvió en parte para que la corona española la llevara. Bueno, la corona española estaba muy endeudada y demás, y sirvió para pagar empréstitos, y esos fueron directamente a parar a las arcas que nutrieron la revolución industrial y con ella la mano del capitalismo. Entonces, esta condición de colonizado es lo que hoy hace que nosotros seamos tercer mundo y ellos sean primer mundo, ¿sí? O sea, y toda esta cuestión del desarrollo que trae aparejado, ¿sí? Tiene que ver justamente con esto. Entonces nos podemos preguntar qué significa modernidad o qué implica la modernidad, ¿no? Entonces, esta modernidad occidental que se plantea a partir de justamente el capitalismo y demás, plantea un paradigma de ser humano, ¿sí? Que en este caso va a ser hombre, blanco, heterosexual, europeo del norte, ¿sí? Para el caso tiene que ver con eso, y que con el tiempo no cambió, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, nada, eso como para pensar cuál es el paradigma que plantea el hombre, que plantea a la persona como centralidad de la modernidad occidental. Después, otra premisa es que América Latina y Caribe es un producto de esta trilogía. Es decir, América no existía sin Europa y Europa tampoco existía sin América. O sea, es decir, cuando se encuentra con esa otredad, ¿sí? O sea, le permite surgir, ser ese centro, y ahí es donde muchos autores van a plantear, a partir de este estudio, lo que es la categoría del sistema mundo, ¿sí? Esto es una teoría propuesta en los años 70 que plantea que las relaciones económicas mundiales, y acá atenti porque esto lo vivimos en el territorio,
es que, las relaciones económicas mundiales forman un sistema global en el cual las naciones desarrolladas explotan los recursos naturales, o sea, toman de los países subdesarrollados las materias primas, ¿sí? Se las llevan porque ellos tienen la tecnología para procesarla y después nos la venden, ¿no? Esto genera determinadas dependencias, ¿sí? Y eso impacta netamente en la vida de las personas, ¿sí? Mucho más de las mujeres, ¿no? En cuanto al lugar, ¿sí? Que tenemos también dentro de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Y los lugares que también están como asignados a las mujeres. Yo tengo una pregunta. Diga, pregunte. Para hacer. La centralidad de Europa no es previa a la conquista de, vamos a decir, a la llegada a lo que después se llamaría América. Digo, ¿por qué no hubo nada de... O sea, ¿por qué no había países que no fueran de Europa que llegaron a América? ¿Por qué solo llegaron los europeos? Como porque yo solo... Claro, digo, Asia ya era una potencia también. La llegada fue casual. Ellos no querían llegar o sea, de hecho el concepto indígena tiene que ver con que ellos creían que habían llegado a la India. Perfecto. Entonces, nada, es esto. Ellos no querían llegar a América. No estaban planteando, vamos a llegar a estas tierras desconocidas. No, iban pero solamente Europa llegó. Digo, todo lo que era Asia, que también tenía, o Europa Europa, no me está saliendo, Europa Oriental, ¿no? Como todos esos imperios que habían, que se desarrollaban más del lado de, si se quiere, el este del mundo, no llegaron acá, o sea, no arribaron ni con barcos años después. No había interés, digamos. No, pero vos pensás que en ese momento, y si estás, ahí está la profe de historia que va a poder, Europa siempre considera, bueno, lo que él pregunta, ella te va a poder responder como mucho más profundamente, pero sí tenías, por ejemplo, en España principalmente tenía como, junto con Inglaterra, tenían esta cuestión de los puertos, la flota y demás, y en ese momento eran los que estaban saliendo. La realidad es que entiendo que debe ser como una cuestión de qué países estaban como con los puertos para salir. Perfecto. Y también la cercanía, digo, al fin y al cabo, quizás no sé, la cercanía de España a América es un poco más justamente próxima que la de Turquía, o un país que tiene más distancia, por decirlo de algún modo, y capaz tenía menos flota marítima. Totalmente. Bueno, vos pensás que en esa época Inglaterra estaba hasta los dientes. Por eso, por eso tiene sentido. España también, España también. Digo, España se endeuda terriblemente para poder hacer estas expediciones de Colón y demás. Por eso justamente muchas de las riquezas que ellos saquean del Potosí y demás sirven para pagar esas deudas. Hubieron contactos de otras regiones, pero ni como acceso migratorio. Los principales intereses de expansión se dieron de países europeos porque tenían los medios para hacerlo. España llega de forma accidental. Accidental, claro. Accidental, perfecto. Así es, porque buscaban la idea. Claro, por supuesto. Bien. Bueno, entonces en esto, a partir de este concepto de colonialidad, se da esta trilogía de colonialismo, capitalismo mundial y modernidad occidental, y hay 3 conceptos que tomamos desde el feminismo decolonial. Uno es la colonialidad del poder, que es un concepto que toma Aníbal Quijano, que pertenece a todo este grupo de pensadores de la decolonialidad, y que, voy a leer la definición, más o menos es como que define el concepto de colonialidad del poder como una secuela donde las relaciones sociales han sido históricamente de explotación, de dominación, de conflicto en torno al control de la disputa por varias cuestiones de la vida social. Una de ellas, lo que ha significado lo que es la explotación en torno al trabajo, los productos que se generan de ese trabajo, la naturaleza y los productos que se generan en torno a la naturaleza, explotación, conflictos, dominación, ¿sí? El sexo y sus productos, la reproducción y también la subjetividad, es decir, cómo se va conformando esa subjetividad a partir de ese patrón de poder mundial, ¿sí? Entonces, en este sentido, lo que pensaba es, en cuanto a las reproducciones de subjetividades, Freire en un momento
lo que plantea y lo que observaba era esta cuestión de la colonización, las mentes colonizadas, ¿no? Y planteaba que para poder salir de este lugar de deshumanización que nos produce esta herida que es la colonialidad, ¿no? Uno debería poder tomar conciencia de esa deshumanización para poder humanizarse y poder generar un proceso transformador, ¿sí? Él lo abordaba desde la pedagogía, porque bueno, todos ellos son más o menos de la misma época en donde se da todas estas corrientes decoloniales, años 70, 80, ¿no? Donde tienen su auge estas teorías decoloniales, pero es interesante porque esto que plantea Freire, digo, va a recorrer también gran parte de lo que es nuestra educación popular, claro. ¿sí? Entonces me parece que es como importante y también recorre los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, ¿no? El tratar de salir de esas lógicas de dependencia del lugar donde estamos asignados, del lugar donde nos ponen a todos en una misma bolsa. Digo, también hasta para pensar las categorías de mujer del tercer mundo. Claro. Son todas iguales, no tienen acceso a esto planteado desde Europa o desde el norte. Son las mujeres del tercer mundo. Sí. Entonces quedamos como en ese lugar, sin posibilidades, desprovistas, sin entender que hay un montón de otros atravesamientos. Digo que no es solamente mujeres del tercer mundo. Sí, vivimos en la periferia y a su vez tenemos como un montón de categorías que nos atraviesan para definir los diferentes tipos de mujeres que hay en la región. Por eso también en muchos ámbitos educativos se sigue dando tanto a Piaget y a Freire. A ver, a mí me parece que es interesante seguir pensando a Freire y bueno, estamos en los 100 años, este año estamos en los 100 años de Freire, me parece que siempre es interesante pensarlo, pero y eso sería para otro vivo, hay muchos pedagogos de la liberación, muchas personas que pensaron la educación popular antes que Freire, o contemporáneos con Freire, que por ahí no tienen tanta relevancia en América Latina, y también pensar esto de lo popular, ¿no? Porque lo tiro y lo saco, ya está, como porque si no me abro, me estás haciendo abrir. No. Pero Sarmiento también pensaba la educación como popular. Nada, polemiquísimo, lo tiramos ahí. Para una próxima. Para una próxima, pero Sarmiento también pensaba, hay que ver qué concepto, que es lo mismo, desde qué posicionamiento yo digo lo popular. Claro. ¿Sí? Sí, si popular es abrir para, no sé, en el caso de Sarmiento, que la gente pudiera leer y escribir para que no fueran barbarie, claro. Y unido un poco con lo que traemos de la colonialidad del poder, pensar que lo civilizatorio tenía que ver con todo lo que venía de Europa, ¿sí? Eso viene de la mano del positivismo y demás, y eso es el progreso, digo, es terrible, porque en nombre de eso se anuló la masacre, la matanza de los pueblos originarios, y justamente esto, Kush es otro filósofo latinoamericano, otro pensador, antropólogo, plantea como un poco también como, no tomando desde Sarmiento, pero sí lo podemos pensar desde ahí, desde lo americano, este paralelismo que Sarmiento dice civilización y barbarie, Kush habla del hedor y la pulcritud. La pulcritud que tiene que ver con todo aquello civilizado, las ciudades y demás, y el hedor que tiene que ver con, él se situó mucho su trabajo en el antiplano, ¿no? Es como con todo esto que está en la puna, con el indio, en sus términos, lo estoy planteando desde sus propias palabras, ¿no? Con el indio, con este hedor que tiene América Latina. Digo, con la América profunda, en realidad, no con la América Latina, sino con la América profunda, ¿no? Y pensaba todas estas categorías de retomar una identidad originaria que también, de alguna manera, tiene que ver con nuestra identidad latinoamericana, porque, bueno, no quiero tirar una polémica, pero no bajamos de los barcos. Solo lo dejaré ahí. Ni qué decir las mujeres negras, mujeres esclavas doblemente sometidas, incluso luego de su liberación como esclavas. Vamos a eso, Eri, sí, con el problema de que el color generaba de que no entraban dentro de lo hegemónico. Sí, es una de las cuestiones que plantea el feminismo decolonial, totalmente.
Bueno, en este sentido, y me fui, perdón, pero por lo menos mal que tengo el machete. Entonces, en este sentido, con lo que traíamos de Freire y demás, esto de humanizarse y deshumanizarse, y de la colonialidad del poder que plantea Quijano como sistema de opresión, que tiene que ver con todo esto que hablamos anteriormente, es sumamente importante saber quiénes fueron considerados seres y quiénes no. Entonces, el concepto de colonialidad del poder viene a plantear esto, ¿sí? Y esto persiste, digo, lo vamos a llevar por ahí a un discurso mucho más actual, pero los cuerpos que importan y los que no, llevado al caso de las violencias hacia las mujeres o los femicidios, ¿no? Digo, no solamente hacia las mujeres, también pasa que, bueno, dije que lo iba a acotar a este tema, pero también tiene que ver con las diferentes identidades, ¿no? De género. Podemos plantear el caso de Tehuel, ¿no? No fue lo mismo. No pasó lo mismo. Nada. Volviendo. Después vamos a tomar el concepto de sistema, toma el feminismo decolonial, el concepto de sistema género moderno colonial. María Lugones, que es una feminista argentina decolonial, desarrolló un texto que es como muy importante, donde plantea el concepto de sistema género colonial. Dice que básicamente a los pueblos colonizados y esclavizados se les aplicó no tanto la lógica del género, sino del dimorfismo sexual. ¿Esto qué quiere decir dimorfismo sexual tal como ella lo plantea? Macho y hembra. Y que además esto era atendido en función de sus capacidades, que era un poco lo que decía Eri, ¿no? Las mujeres en tanto podían reproducirse para tener más esclavos para el trabajo, porque la sexualidad era considerada sexualidad animal, y después, hembras en tanto podían ser violadas. Esto como a una le genera como, cierta conmoción, pero hoy sigue pasando, ¿no? Esto no quedó solamente en 1492. Y entonces ella toma esta cuestión de las mujeres esclavizadas, afrodescendientes y demás, y la pregunta que nos hacemos, ¿no? Desde siempre, creo que es histórica en el feminismo, es ¿qué es una mujer? ¿No? ¿Y qué no es una mujer? Entonces surgen como diferentes cuestiones, digo, si las mujeres están asociadas a la naturaleza y en este sentido pensar como la figura de la Pachamama como representada como una mujer, pero también representada desde el lugar de que puede reproducirse y demás, pues o sea, está pensada desde un lugar reproductor. O sea, si estamos asociadas a las tareas esenciales o de cuidado, o sí, como planteaba Simone de Beauvoir, porque no es que con esto, con el feminismo decolonial, no reconocemos que hay otras mujeres pensadoras, ¿no? que fueron importantes y que dieron aportes sumamente importantes a los feminismos, que mujer no nace, sino que se hace. Digo, me parece que para entender un poco esto, ella plantea una teoría, como tantas otras, para su contexto social de su época y para una sociedad, por ejemplo, en el caso de Simone de Beauvoir, digo, una sociedad de los años 50 en Europa, desde un cierto abordaje de clase, una clase burguesa. Digo, me parece que es como esto, es como ir contextualizando las diferentes formas de pensar a las mujeres y los diferentes feminismos. Bueno, entonces la pregunta era la misma. ¿Qué es una mujer y cómo se construye esa mujer? Entonces estamos de acuerdo de que los roles de género, ser mujer o ser un hombre, son construcciones sociales. Ahora, ¿sí? El tema es pensar en qué consisten esas construcciones sociales y qué es lo que tienen por detrás, qué intereses, ¿sí? hay detrás de esas construcciones sociales, que claramente no son los mismos en Asia, no son los mismos en Europa y no son los mismos en nuestra América. Digo, me parece que esto es como una de las cuestiones como más fundantes que rompen con el feminismo hegemónico que plantea el feminismo decolonial, ¿no? Y que es importante tomarlo porque no es que todas las mujeres somos las mismas,
que nos pasan y que tenemos los mismos atravesamientos. Sí, claramente, y no desconocemos, hay problemas que sí nos atraviesan a todas, el tema de la violencia de género, los femicidios, desigualdades, ¿sí? Pero esas desigualdades también están atravesadas, y hasta mismo las violencias y demás están atravesadas por diversos contextos, ¿sí? Un poco es esto. Entonces, retomando, lo que plantea Lugones es que las mujeres esclavizadas era esto de que no eran consideradas mujeres porque el concepto de mujer era un concepto blanco y que estaba asociado en esa época a las mujeres que venían de Europa con la colonización. Entonces, lo que interesaba, y vuelvo a esto, lo que interesaba de las esclavas era el tema del vientre para poder reproducirse y hembras en cuanto pudieran ser violadas. Y esta cuestión que ellos asociaban a que era una mujer tenía que ver más con este concepto asociado a la maternidad, la esfera privada, el hogar, el cuidado, etcétera, que no sucedía. Porque también, si lo pensamos desde la colonialidad del poder, no eran considerados seres, ni las mujeres ni los hombres, ¿sí? Bueno, hasta ahora entonces desarrollamos lo que es el concepto de colonialidad del poder de Quijano, el sistema género colonial de Lugones, y lo que sigue es como la colonialidad del ser, que es un concepto que también lo que explica es cómo se le negó la posibilidad de humanidad a ciertos grupos colonizados. Claramente acá estamos hablando de pueblos originarios y de afrodescendientes, ¿no? Primero, los pueblos originarios fueron un obstáculo para lo que fue la cristianización, ¿sí? Y claramente calculo que la mayoría debe saberlo. América se planteó, lo que llamaron América se planteó para Europa cuando se dieron cuenta que no estaban en la India, como un mundo nuevo sobre el cual ellos podían, como de alguna manera, y trazando una analogía, fuera un lienzo en blanco donde pudieran hacer lo que se les cantara. Entonces iban a trasladar sus ideas, su cultura, sus creencias, y desde esta perspectiva, de lo nuevo, ¿sí? Y de la conquista, despojar de toda la historicidad de saberes y demás a los pueblos originarios. Entonces, imponen esa hegemonía, esa universalidad. Y a partir de lógicas de dominio, de genocidio y demás. Lo que acá me parece como interesante pensar es que no tal cual, era menos que un infante. Claro, por supuesto, no había como esta capacidad de ser considerados seres. Se da un debate interesante, claro, con el apoyo de la Iglesia Católica y se da un debate interesante entre Sepúlveda y de las Casas, que eran como dos corrientes que confrontaban en ese momento de colonización, porque Sepúlveda venía a América a evangelizar, a cristianizar con el requerimiento, que era un documento que era leído a los pueblos originarios en español. O sea, las personas no tenían ni idea de lo que se les estaba diciendo y le decían, o están con nosotros o nada, los mataban. Y pasado un tiempo, ya estaban como liquidando mucha gente, y de las Casas lo que viene a proponer es, bueno, no, en realidad estas personas tienen alma, entonces, bueno, por ahí nos conviene más como convencerles de que lo nuestro es mejor, de que ellos dejen sus creencias para estar con nosotros, porque, bueno, van a estar de la mano del progreso y demás. Bueno, ahí es como se va dando un poco el proceso de deshumanización. Además, y además esto de que no nos olvidemos que estamos en el siglo XV, donde la teología lo rige casi absolutamente todo, ¿no? Una de las cuestiones que para mí es como interesante pensar en función de las mujeres y con esto que veníamos hablando es en relación a las casas de brujas. Una cuando por ahí hablamos de las brujas y demás, y estas cuestiones asociadas al feminismo,
pensamos, bueno, no sé, digo, voy a como a lo primero, es como las brujas de Salem y todo esto que una termina, le terminan contando desde la historia, ¿no? Que pasó en Europa, en la Europa medieval. Pero ese modelo de casa de brujas se exportó a América Latina y el Caribe. Eso tuvo un nombre llamado extirpación de idolatrías. La misma estaba fundada en la acusación de que, tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Pero de practicar la brujería. Y la finalidad era imponer el catolicismo, ¿sí? Y profundizar lo que era el saqueo y la colonización. Para ello lo que empezaron fue como intentar acabar con todas estas prácticas, estos rituales que tenían mucho que ver con la vida en comunidad, con la naturaleza, ¿no? Y en estas prácticas las mujeres fueron las más perseguidas porque eran las líderes principales de la realización de estos tipos de rituales. Entonces, como respuesta a esta extirpación de idolatría, a esta cacería de brujas en América Latina, surgió el movimiento Tanquioncoy, que actualmente, en lo que actualmente es, bueno, el altiplano, Bolivia, Perú, en esa zona, y que estaba principalmente integrado por mujeres que lo que realizaban eran rituales en lugares escondidos y demás, de resistencia cultural y política a la colonización. Eso fue como muy importante, ¿no? Porque permitió de alguna manera, a partir de esto, como poder continuar preservando rituales, culturas, saberes y demás. Era una resistencia contra esto, de la mano de las mujeres. Y estas resistencias... ¿Cómo que tengo que ir cerrando? No, ay, me falta un montón, Federico. Y ay, no, pero no quería arrancar y ahora no puedo parar. Y estas resistencias no son nombradas desde los feminismos hegemónicos. Podemos hacer una segunda parte igual. Bueno. Vamos a hacer una... ¿Están de acuerdo acá quienes están presentes? Nada, tremendo. Bueno, nada, porque me queda afuera un montón de cosas. Si querés hagamos esto. Esta parte del tema, lo que acabas de abrir, ya cerró ahí, ¿no? Uh-huh. Este último tema que abriste. Sí. Vamos si querés cerrar ahí. Sí. Y hagamos la apertura para las preguntas que quieran hacer las personas que están, que hay mucha gente en vivo, es uno de los más vistos en vivo. Si las personas quieren hacerte preguntas sobre todo lo que acabas de compartir, que abramos ahora y hacemos una segunda parte, ponemos fecha seguramente después de la apertura, se venga la segunda parte. Sí, porque quedan un montón de temas afuera. Bien. O sea, me cortaste las piernas, diría el Diego. Pero yo no soy el tiempo. Cronos. Y tiraba al Diego, cualquiera. Bueno. Ahí, a ver, comentarios. Bueno, Betty dice, estaría una segunda parte. Cari dice, Karina Frican, queremos segunda parte. Álvarez, Mauro, Sebastián dice, en Brasil también hubo muchísimo liderazgo por parte de mujeres afro y afrodescendientes. Esto es así, sí, ¿no? Sí. Digamos, ahí es uno de los lugares con mayor persistencia. De hecho, la independencia... Sí. Brasil es uno de los últimos, no quiero tirar batatazo, pero estoy casi segura que es uno de los últimos países que levanta la esclavitud en la América Latina. Digo, y todo esto tiene una herida y una secuela tremenda, porque además Brasil es uno de los más pegados con respecto a la explotación de los afrodescendientes para los cultivos de café, donde después, bueno, Estados Unidos se lleva la producción y se la termina vendiendo al doble. Uf. Terrible. Bueno, un poco esto de lo que hablábamos en el vivo, ¿no? Y cuál es el rol de esas mujeres. Porque, como para ir en esto de la comunidad afrodescendiente, mientras que en los años 70, con la segunda oleada del feminismo en Estados Unidos, se planteaba la posibilidad de que la mujer saliera de la esfera privada de la casa a la esfera pública y conquistara la igualdad en cuanto a las posibilidades de trabajo y demás, las
las mujeres afro, el feminismo negro le termina respondiendo ese feminismo blanco hegemónico. Sí. Para nosotros desde las plantaciones que vivíamos en la esfera pública, claro. y estábamos laburando a la par. Y también hubo como una contestación como muy interesante en esto, que era mientras que vos estás produciendo en la academia, nos contratás a nosotras para que estemos cuidando y hablando de que las mujeres tenemos que salir a la esfera pública y demás, vos nos contratás en condiciones paupérrimas para que nosotras estemos trabajando y limpiando tu porquería, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Luni Lococo dice, no queremos No queremos. No porque me dice. bancan en mi casa, ¿viste? Vamos a decirle. No, que no hable más esta mujer, dicen. Como profe de lengua y literatura, debo decirle que a Luni, tu hija, que no coma, queremos segunda parte. Ahí tenés, Luna. Ahí va. Saya Lococo dice segunda parte. Bien. Y Luni Lococo dice porfa. Bueno, estaría bueno que hagan preguntas si tienen algunas preguntas. Yo creo que si yo estaría del otro lado y no fuera el soporte técnico, haría muchas preguntas. No sé si alguien tiene preguntas de acá de las personas presentes. Marcos, Cari, Sole, Sherry, Iván. Bueno, Iván se durmió, ¿no? Creo que no. Ahí está Iván. Ahí está. Bueno, acá. Entré tarde. ¿Es mucho pedir un top 5 de temas que hay que recorrer sí o sí para pensar el feminismo decolonial? Sí. Top 5. Te diría primero que como que inicies con toda esta teoría decolonial que viene de la mano del giro decolonial. Dussel con el encubrimiento de 1492 al encubrimiento del otro. Quijano con la colonialidad del poder es muy interesante. Sí, el texto de María Lugones, que ahora te lo busco bien, pero que habla justamente del proyecto este de colonialidad y género. Después, déjame pensar, porque hay cosas que me quedaron afuera, que no las puse, pero como para iniciar con esto, y yo creo que también es como necesario para poder posicionarse desde un lugar de colonial y demás, y como confrontar desde un feminismo colonial y confrontar con un feminismo blanco hegemónico, también es poder hacer lecturas del feminismo blanco hegemónico, ¿sí? Digo, por ahí, si tenés ganas, hay un documental interesante en YouTube, que después si quieren se lo subo a los comentarios, que plantea la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, que tiene que ver con esto, y los movimientos contestatarios, o sea, el surgimiento del feminismo negro, que sale a responder justamente a estas categorías universalizadoras de las mujeres del feminismo hegemónico. El feminismo, los movimientos, empiezan a surgir los movimientos de feminismos autónomos, ¿sí? Desde Latinoamérica, que también comienzan, pero los que primero rompen con toda esta y empiezan a discutir es el feminismo negro, porque es interesante también ver y pensar esto. Y me parece que quizás también como para que puedas hacer como y puedas pensar desde un pensamiento centrado y como sostener eso. Y desde mi propio recorrido también es interesante leer a Simone de Beauvoir y El segundo sexo, porque te vas a dar cuenta que es el planteamiento de una mujer en un determinado contexto sociohistórico que tiene que ver con los años 50 Europa y desde un lugar de la clase burguesa, y también desde un atravesamiento, desde una ideología marxista pensada en Europa y no un marxismo situado y pensado en América Latina, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo leer a Marx en función del contexto europeo de producción y leer a Marx en clave latinoamericana, ¿sí? Con las problemáticas que nos atraviesan a nosotros en nuestra América, en nuestro territorio y a las mujeres. Bien. Bueno, acá dice, Luni Lococo dice, no, sí quiero. Bueno, seguimos insistiendo en las comas. Coma no, sí, coma quiero. Ya que estamos... No puedo decir nada. Betina dice, tirá las preguntas Fede, y la correcta expresión es, y tirá las preguntas, coma Fede, seguimos corrigiendo. Y después Betina dice,
Dussel, Dussel, es Dussel, D-U-S-S-E-L. S-S-E-L. Dussel. Enrique Dussel. Quijano, Lugones y sentarse a hacer lecturas del feminismo. María Lugones. Y sentarse a hacer lecturas del feminismo blanco hegemónico. Sí, Toma si querés a Simón de Beauvoir, El segundo sexo. Ahí está. Me parece que es importante porque, bueno, nada, te da la posibilidad de confrontar. Me parece que eso siempre es bueno. Al momento de suscribir a una teoría, más allá de que yo pienso que si en este contexto y habiendo nacido y viviendo y siendo latinoamericana, una tiene que tener un pensamiento centrado latinoamericanista, y con lo cual también pensar la decolonialidad y pensar que estamos todavía atravesadas justamente por esta cuestión del coloniaje, de la colonialidad, y que al día de hoy esas prácticas se siguen perpetuando. Me parece que es importante para tener un pensamiento situado, ¿no? Yo tengo una y un abordaje, cuando vos vayas a abordar determinadas situaciones, es importante también pensar esas situaciones desde ese posicionamiento, porque si no, agarrado está tirado de los pelos. Esta es la tercera ola del feminismo, ¿no? Cuarta. Sí. Bien. Acá en Argentina, sí, ¿ya hubo alguna de estas olas presentes anteriormente? Son mundiales. Son mundiales. Tal cual. ¿Y están presentes siempre con la misma intensidad? ¿O cada país de repente...? No, es que, a ver, también también es un tema. El concepto de las olas del feminismo es un concepto también planteado desde Europa, ¿no? O sea, entendamos también esto. Que tenemos que salir del pensamiento un poco eurocéntrico. Sí, las que plantean, hay una autora que en este momento se me fue el nombre de la cabeza, pero es quien plantea el tema de las oleadas feministas. Okay. De alguna manera, a ver, sirven como para pensar, pero vos tenés, por ejemplo, la primera oleada, que es el sufragismo. Ajá. Okay. Acá cuando empezó el sufragismo, acá todavía estábamos en Pampa y la Vía. Okay. O sea, siempre pensado en Europa. Después una segunda ola que tiene que ver con la revolución sexual, ¿sí? Okay. 60 y demás. Una tercera ola que tiene que ver, y ahí ya creo que la tercera ola, no me acuerdo el nombre de la tercera ola, pero se da en los años 80. Y calculo, corríjanme si me estoy equivocando, pero la tercera ola tiene que ver también con lo queer. Y la cuarta ola que viene con los feminismos, ahora con el tema de Ni Una Menos y demás. Perfecto. Sí, es importante pensar que el Ni Una Menos, y con el impacto que tuvo a nivel internacional, surge desde el sur, y eso claro. Es como súper importante, ¿no? Okay, estaba el movimiento de Me Too, pero no tenía el mismo impacto en Estados Unidos, claro. Pero no logró tener ni la masividad ni el alcance. Para mí eso en una lectura mucho más profunda que podríamos hacer más adelante en otro encuentro, tiene que ver justamente un poco con esto, con poder pensar que las desigualdades que nos atraviesan como mujeres del sur, haciendo este recorte, entiéndame que en este vivo estamos hablando solo de mujeres, ¿no? Porque esto Perfecto. Se aplica obviamente a las diversidades, porque es el mismo intrincado, pero también se dan como otras son las mismas imbricaciones, pero me parece que también hay otras prácticas, hay otras... No, y que también hay como otras experiencias para rescatar y demás, pero bueno, okay. Eso lo podemos pensar después. Que me parece que hicieron que se torne esta masividad, ¿no? Perfecto. Me parece que toda esta trama de desigualdades, junto con la colonización, junto con el extractivismo, junto con todas estas cuestiones que atraviesan no solamente nuestras mentes, sino nuestros cuerpos, lograron esa masividad, ¿sí? Claro. Ese ser escuchadas, porque somos un montón de mujeres, ¿no? En nuestro sur, sí. que me parece que necesitábamos como darnos a escuchar. Y acá pregunta Betty, y con esta pregunta cerramos el vivo, sí. Dice, ¿y hay ola de feminismo y ecologismo? Sí. He oído alguna que otra profesora pensándolo como una única ola verde. Sí,
hay un feminismo, justo hoy lo planteaba como algo para profundizar, quizás como para articular un poco estos espacios que hay dentro de la BILPLI. Se lo comentaba a Facu, que es la persona que hizo, uno de los integrantes que hizo anteriormente, si no lo vieron, se los recomiendo, el de sustentabilidad, pensando y pudiendo articular estos espacios que estamos teniendo y estos vivos, porque sí hay una ola de feminismo, hay un movimiento de feminismo ecológico. Digo, pero a ver, que tiene sus marcos teóricos, sus marcos de referencia, pero que también desde el feminismo decolonial tomamos, porque esta cuestión de poder vivir en comunidad, con esta cuestión de lo comunitario también en referencia con y tomando de los feminismos de los pueblos originarios, de las mujeres indígenas, esto del buen vivir, ¿no? Que tiene que ver también no solamente con desde la armonía con la naturaleza, sino también de consumir de producir lo que vamos a consumir y demás, y de la sustentabilidad, que tiene que ver justamente con esta cosmovisión también de los pueblos originarios. Hay algo que tomamos también del feminismo decolonial. Listo, Connie. ¿Querés cerrar, saludar? Sí, no, me pensaba que era... bueno, nada, un saludo a todos, espero haber sido clara. Sé que me voy en un momento por las ramas, pero bueno, nada, espero que les haya sido interesante. La propuesta está en poder seguir porque me quedó la mitad del contenido, o sea, esto es como unos primeros esbozos, ahí como faltan los movimientos, los feminismos críticos, o sea, lo que toma el feminismo decolonial de los feminismos críticos, que es muy importante, como para terminar de redondear este posicionamiento, este marco teórico, y poder hablar un poco más. Nos faltó hablar de las prácticas que hoy por hoy coloniales que persisten más que nada en el norte de nuestro país, que es el chineo, que me parece que es como sumamente importante poder darle visibilización. Necesitamos que también esto, más allá de la visibilización, sea punible. Digo, así que bueno, nada, eso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, bueno, y agradecemos también acá se me fue los saludos finales que dicen, bueno, aplausos de Katia Ropa Muñecas. Sasha Lococo dice prosumidor. No sé qué es, algo habrá querido poner. Books Lover Argentina dice súper claro, interesante. Luales dice bravo, súper interesante. Carol Olicer dice hermoso. Sasha Lococo dice muy interesante. Book Lovers Argentina dice son muy grosa. Debbie dice súper claro. Y Betty dice gracias, súper genial. Bueno, agradecemos a todas las personas que han estado en vivo. Ha habido bastante gente, mucha gente. También agradecemos a las personas que estuvieron en Facebook. Ahí hubo 2-3 personas fijas todo el tiempo. Y bueno, nada, estas transmisiones las van a poder retomar. Ahora nosotros cortamos y esto queda guardado en nuestro perfil de Instagram. Y también va a quedar guardado en el perfil de Facebook. Después la subimos a YouTube. Así que bueno. Genial, bueno, me despido de y atentes a la segunda transmisión de este tema, que va a quedar pendiente, ¿eh? Ahí está. Bueno. Dale, bueno, chau, que tengan buenas noches.